¿Qué tal a todos nuestros amigos que nos escuchan y nos ven en el programa de la llave maestra de negocios? Pues hoy vamos a tratar un tema bastante complicado en estos días, que son los despidos justificados e injustificados en la pandemia. Y es que esto ha generado demasiada duda entre el empresariado mexicano, entre los emprendedores, que no alcanzamos a medir correctamente las implicaciones legales, las diferentes circunstancias que hoy vivimos entre la pandemia, cómo sucede, cómo se comprueba, el home office, etcétera, etcétera, ¿no? Y para lo cual tenemos a tres especialistas en el área laboral, a Pedro Esteves, quien nos ha acompañado en otras ocasiones. Pedro, muchas gracias por tu tiempo y por acompañarnos. Muchas gracias, Iván, a ustedes por la invitación, a todo el colegio y sobre todo a la llave maestra por invitarme a participar sobre estos temas actuales que son de trascendencia nacional y de gran importancia para las empresas y para todos los negocios en particular. Gracias, Iván. Muchas gracias, Pedro, por contar nuevamente con tu presencia. Rocío Bernal, fundadora y directora de Mujer Emprende. Rocío, es la primera vez que participas con nosotros. Te lo agradezco. Muchas gracias por tu tiempo para poder tocar este tema importante. No, al contrario, un placer y un honor estar en la llave maestra. Gracias por la invitación. Gracias, Rocío. Y a Gabriel Aranda, también experto en Derecho Laboral. Muchas gracias, Gabriel, por acompañarnos en esta mesa de análisis. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Rocío. Esperemos que salga perfectamente esta mesa. Claro, y bueno, pues nos vamos contigo, Gabriel. Arrancamos. De entrada, nuestro marco regulatorio de la Ley Federal del Trabajo contiene por qué hay un despido justificado, ¿no? O las causales de rescisión justificadas por la Ley Federal del Trabajo. Son distintas a lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Sí, de hecho, en esta parte, doctor, estimados panelistas, es muy interesante tomar en cuenta el espectro que tenemos en materia legal, en materia laboral con materia de seguro social, sobre todo tomando en cuenta la pandemia. Tenemos que hacer un contexto breve. En materia laboral nosotros tenemos la posibilidad, obviamente, de ingresar al trabajador, de suspender la relación de trabajo y tenemos la posibilidad, obviamente, de rescindir el contrato, la relación de trabajo. Obviamente la rescisión es, en este caso, por temas justificados y si no podemos probar lo justificado, se convierte en injustificado como tal el tema. Entonces, aquí es un contexto que para la ley de trabajo, derecho laboral, se pueden hacer tres movimientos. En materia de seguro social, solo se pueden hacer dos, lo que es el reingreso y lo que es la baja. Con ese contexto tenemos que entender primero y iniciar, obviamente, porque si tú tienes por ahí un tema laboral, lo tendrías que enrocar con la materia de seguro social. Y si hablamos en este caso de despidos justificados, tienen que ser algunas de las causales del artículo 47, específicamente 47 del F de Trabajo, que tenemos en este caso en diferentes, si no me recuerdo, son 14 fracciones, y en este caso nos menciona en los últimos párrafos del mismo 47 el proceso para poder realizar este despido. Es muy relevante también tomar en cuenta que gracias a la reforma laboral de mayo 19, en este caso, se modificó parte de ese proceso. Recordad que antes, con la famosa reforma del 2012, nosotros podíamos presentar el aviso de despido, en este caso propio trabajador, obviamente con todo lo que se conoce famosa garantía de audiencia, que es notificarle directamente al trabajador, o bien podíamos presentar directamente en la Junta de Conciliación. Ahora, con la reforma del 2019, tenemos un pequeño ajuste, que es la posibilidad, y eso es cuestión de interpretación, obviamente, y sobre todo que lo lleguemos en la práctica, la posibilidad que tenemos de tal vez aguantarnos, tal vez por estrategia, eso sí ya es cuestión de cada quien, de estrategia, de no presentar el aviso de despido y jugártela directamente en la Junta de Conciliación. Obviamente que esto ya va a ser un poquito más específico, que te platiquen mis compañeros panelistas, pero es interesante tomar en cuenta que existe esa posibilidad de no presentar el aviso de despido y esperarte la demanda para que tú puedas comprobar las razones por las cuales se fue el propio trabajador. Aquí en este caso, estimado doctor, estimados panelistas, aquí lo más importante es si vas a despedir a una persona, que tengas las pruebas, obviamente, para poder despedir a la persona, porque si no tienes las pruebas, evidentemente sería un despido injustificado todas las veces, estimado doctor. Estemos o no estemos en pandemia, tenemos que tomar en cuenta esta situación, que si tienes las pruebas, recordar que la misma ley de trabajo persigue dos principios. Uno, el principio indubio pro reo, que es
la interpretación a favor de en este caso, a favor de las personas trabajadoras, y el artículo 184 de la Ley de Trabajo, que le llama la famosa carga de la prueba. Entonces, la interpretación va a ser a favor del trabajador, por supuesto, y lo más importante, que el patrón tiene que comprobar lo contrario a lo que diga el propio, en este caso, trabajador. Rocío, esta es una problemática realmente que se está viviendo entre todos los emprendedores, ¿no? Si el COVID, si te enfermaste, una enfermedad crónica, la poca asistencia a las oficinas, ¿cómo poder llegar a sensibilizar de este despido que puede haber en circunstancias tan diversas a las que conocíamos comúnmente? Claro, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, lo hablo desde mi perspectiva como empresaria, como emprendedora, y a mí me parece que es bien importante el tema de hablarlo desde la honestidad con el empleado, con el trabajador, y tener una comunicación asertiva, ¿no? Que más allá de generar conflictos, pues que genere empatía también con el trabajador, pero también con los emprendedores que durante esta pandemia, pues sí, nos hemos visto, y me cuento entre ellos, pues en una situación complicada, tanto en la generación de ingresos como para poder sostener pues a una plantilla de trabajadores, de colaboradores en un contexto que es demasiado complicado, ¿no? Y donde también las estrategias de gobierno no nos han permitido también, pues como paliar esta situación. Pero creo que, digo, en lo personal a mí me ha funcionado mucho hablar siempre con el trabajador, con el colaborador desde la honestidad, y partiendo de eso, pues llegar a acuerdos de beneficio común, ¿no? Que no dañen o perjudiquen a ambas partes. Sí, es correcto. Yo creo que sí es importante la transparencia, ¿no? Y que las dos partes sean recíprocas en la situación que estamos viviendo. Pedro, aquí una pregunta que nos hacen mucho en las redes sociales es si ahorita el tema de que están descansando la gente aleatoriamente porque no pueden ir todos a la empresa, porque somos un giro de los que no podían operar en semáforo rojo, ¿se puede contemplar como una falta? Porque lógicamente el emprendedor, aunque como dice, y ese sí es doctor Gabriel Gatell, que tengamos la generosidad de pagar el tema de los sueldos, pues muchas veces es imposible, ¿no? Claro, y qué buena pregunta. La verdad es que genera mucha confusión y a los emprendedores, pymes, micro, incluso hasta las empresas grandes, nos ha generado mucha confusión estos criterios que han emitido. Y recordarás que por ahí, por el mes de marzo, en el mes que hablábamos de esta contingencia en la que si íbamos a encuadrar en aplicar esta suspensión colectiva contemplada en el 42 bis y luego el 47 fracción, sí, dependiendo de qué fracción, y la forma en la que se iba a interpretar esta suspensión. Bueno, al final, y lo comentaba ahorita también con el doctor, pues buscábamos que nos fuéramos al pago del salario mínimo de estos 30 días como concepto de indemnización. Al final de cuentas, el gobierno pues sacó ahí un nuevo criterio que es causa de fuerza mayor, que no nos pudo o no nos llevó a este supuesto. ¿Y qué hicieron muchas empresas? Pues nos llevaron a hacer estos convenios que tampoco se habla mucho en la Ley Federal del Trabajo, pero el paro técnico o estos casos de tomar reducción en las condiciones de trabajo, que son en las que muchos de las personas que ahorita vulnerables o que por alguna condición no han podido presentarse con enfermedades crónicas, pues nos han llevado. Lo cierto, Iván, es que tampoco la empresa o muchos de estos negocios tienen el capital o la solvencia económica para poder continuar con estos vínculos laborales. ¿Qué es lo que hemos sugerido o qué es lo que se les sugiere? Pues la parte que ahorita decía Rocío, esta negociación, este acercamiento con el trabajador, esta concientización de hacerle ver que pues, como dice la Ley Federal del Trabajo, ¿no? La prestación del servicio corresponde a la retribución de un salario, a un sueldo. Mientras no haya un servicio, pues hacer estos ajustes en el salario, estas reducciones, o bien optar y platicar por algunas terminaciones que ayuden a las compañías a poder seguir manteniendo su operación.
Porque el otro escenario, ahorita hablando de despidos, es pues que el trabajador no acepte este convenio, se actualice un supuesto de una rescisión con responsabilidad para el patrón y se demande. ¿Qué va a pasar? Pues muchos de estos negocios tal vez no tengan solvencia para cuando se dicte un laudo, cuando ya la autoridad confirme o se ejecute, pues tal vez ya no tengan la capacidad económica para pagar estos juicios. Yo creo que lo importante es esta negociación, esta plática, el poder observar los escenarios que nos ha llevado la pandemia y es muy importante el descanso. Si el patrón lo manda a descansar, pues debe ser con el pago de su salario íntegro, salvo que existan convenios colectivos en los que se pacten reducciones o modificaciones, o en la parte individual, que haya un acuerdo entre el patrón y el trabajador de proceder a una disminución y podrán optarse por diferentes modalidades que puede ser el tomar a cuenta de vacaciones, la cuenta de algunos otros, digamos, permisos, pero no puede ser como tal un descanso sin goce de sueldo porque estaríamos ante una causal de rescisión. Es mi comentario. Gracias, Pedro. Rocío, yo creo que ante la pandemia han surgido diversas preguntas de las personas que están contigo o que están colaborando o conforman la fundación, ¿no? de La Mujer Emprende. ¿Es válido o te han preguntado qué pasa si bajamos los sueldos, si los reducimos en un 30%, en un 50%? Bueno, en mi caso no me ha tocado esa experiencia. Les comento un poquito la dinámica de Mujer Emprende. Nació desde hace 14 años como una organización completamente flexible, desde casa, con colaboradoras de distintas partes de la República, trabajando desde su casa, y digamos como que nosotros ya estábamos inmersas en esa dinámica. Entonces, al momento que llega la pandemia, para nosotros fue algo muy natural el trabajar desde casa, y en ese sentido también nuestro modelo de negocio pues nos permite hacerlo, ¿no? Hacerlo de esa forma, ¿no? Entonces, digamos que para mí en esa situación no se presentó, pero hablando con emprendedoras, con mujeres empresarias que sí se vieron completamente afectadas por este tema de la pandemia, para ellas sí ha resultado una complicación enorme, porque pues por un lado, pues tienen empleadas o empleados en situación vulnerable, ¿no? Con ciertas enfermedades crónico-degenerativas que tuvieron que mandar a descansar, pero por otro lado, también poder ver qué tipo de esquemas de trabajo se pueden hacer desde un home office, ¿no? Porque no todo se puede hacer desde casa, ¿no? Claro. Entonces, ahí, y digo, aunado a que en algunas ocasiones muchas de esas empresarias tuvieron que cerrar sus negocios completamente, donde no nos pudieron hablar, ejemplos como los restaurantes, el caso de una empresaria con más de 200 empleados que pues prácticamente tuvo que cerrar ya una de sus sucursales porque no puede sostener ya sus operaciones. Y pues también lamentablemente, como les digo, o sea, ¿cómo le hace la empresaria o el dueño del negocio para solventar tanto, ¿no? Claro. Por el tema de la pandemia, y algunas sí tuvieron que hacer negociaciones con sus empleados, ¿no? Con alguna reducción de sueldo, otros mandando descansar sin goce de sueldo incluso pues por la misma razón, ¿no? Siempre, obviamente, con la buena intención de que esto terminara pronto, pero pues bueno, se ha ido prolongando mes a mes a mes, y esto pues parece un cuento de nunca acabar ya. Y sí ha sido bastante complicado sobre todo para los pequeños negocios, el tema de poder sostener empleos cuando no se están generando los ingresos, ¿no? Cuando ya también sus fondos se agotaron y que prácticamente están al borde de perder sus negocios. Es una situación bastante complicada y pues bueno, dicen por ahí, ¿no? Pues hay que seguirle intentando, pero ciertamente pues se requiere
pues el apoyo también de un gobierno, el apoyo también de que se reactive la economía, ¿no? De que esto pase pronto. Sí, claro, es muy triste lo que está pasando. De cuántos empresarios no nos hemos enterado que están pagando las nóminas con su crédito de la tarjeta de crédito, ¿no? Exacto. Que no tienen ni para pagarlo y se está volviendo una burbuja infinita negativa para las empresas, ¿no? Porque financieramente va a ser inviable, ¿no? De por sí costos de nómina, más el costo Exacto. de los intereses, en fin, ojalá podamos Los impuestos. los impuestos. Ojalá podamos resolver rápidamente esta situación. Gabriel, Sí. en el mismo tenor, aparte de esta negociación que podemos pensar, porque también la parte de la reducción de sueldos ha llegado hasta por las empresas que tienen contratadas esquemas de outsourcing, ¿no? Los cuales algunos están de acuerdo, algunos no, algunos ven más contingencia, el emprendedor ve una contingencia. Legalmente, ¿qué se puede hacer, Gabriel? Bueno, primero, viéndolo como persona normal, común y corriente, mis respetos para los que son emprendedores en este momento. ¿Por qué? Porque, como comenta este caso Rocío, es muy difícil ahorita sostener una empresa, un negocio. Primero, porque obviamente lo primero, lo principal, obviamente, son los salarios. Segundo, obviamente, los costos, gastos y demás situaciones que tengamos ahí. Y por si fuera poco, dependiendo de dónde te encuentres tu negocio, el tema de los fríos, que nos pegó también con el tema de la luz, que también hay que ver esta parte. Legalmente establecido, lamentablemente el gobierno no apoyó en esta parte, hay que decirlo como tal. El gobierno no apoya en esta parte en el sentido de que, digo, ¿verdad? La verdad es una tontería, una palabra en la ley de trabajo que dice contingencia. Sí. Todo el mundo, pues de hecho, no me dejarás mentir, estimado Iván, el año pasado a estas alturas, precisamente 23 de febrero, a estas alturas de la vida, el año pasado estamos ya contemplemos, hacíamos quiniela, cuándo iban a soltar ya la famosa suspensión o la famosa contingencia sanitaria. En este caso era el famoso Consejo Nacional de Salubridad, que decíamos, no, pues ya con esto todo el mundo va a suspender, en este caso para los emprendedores, un mes sin ningún problema, no tienes que hacer más que simplemente platicar con tu trabajador y tómala. Me salieron que no era contingencia, sino era emergencia sanitaria. Y entonces aquí empezó una parte interesante a nivel Estado. Las primeras personas en determinar esta parte fue los municipios que están alrededor de Monterrey, lo que es San Pedro, lo que es Guadalupe, lo que es en este caso Apodaca, si no me recuerdo, fueron 4 municipios, el estado de Tabasco y el estado de Sonora. ¿A qué voy con esto? Ellos localmente, a nivel obviamente ámbito local, aplicaron lo que se llamó la famosa contingencia sanitaria, textualmente como dice la ley de trabajo, para aplicar la ley de trabajo. Incluso hubo controversia en ese sentido de que cómo era posible que a nivel federal existe una emergencia y a nivel local existe una contingencia. Bueno, esto obviamente causó mucho tema, llegó a tribunales y en este caso la Suprema Corte de Justicia, si no me recuerdas, un mes y cacho, declaró constitucional que los estados y municipios que hayan declarado contingencia sanitaria era legal. Entonces, obviamente, los gobiernos locales en ese sentido habrían apoyado al emprendedor, habrían apoyado a los patrones como tal. Entonces, legalmente establecido, tengo que ver en este momento qué dice mi estado, qué dice mi municipio. Si hubo una declaratoria de contingencia sanitaria, apegarme a ella. ¿A qué voy con esto? Porque en la ley de trabajo, con esta declaratoria de contingencia sanitaria, nos dice parte de la ley, no voy a decir en este caso artículos, sino simplemente nos dice en la ley, si aplicamos contingencia sanitaria, suspendes un mes, en este caso, suspendes, obviamente no vas a pagar salario, como comentaba al principio, que existe la suspensión salarial, no pagas salario, ya queda legalmente establecido, no tienes que hacer más que mandar a llamar a los trabajadores, que están en este caso en su casa, y se acabó. Sin embargo, obviamente, al suspender, se me olvidan aparte que tengo que cumplir, que ese es ahí donde insisto, mi respeto a los emprendedores. Sí, ya la libraste en cuanto a salarios, sí, pero ¿qué pasa con las cuotas de seguro social? Las cuotas de seguro social, en este caso, recordad que no se pueden dejar de pagar, porque Sí. tenemos la dualidad, mi estimado Iván, estimados panelistas, tenemos la dualidad. Las cuotas de seguro social es un derecho humano y por otra parte es parte del derecho fiscal mexicano. Como parte del derecho fiscal, hay quien me dice, es que no tienes base, espérate, si no tengo base para calcular salario, pero sí tienes el derecho humano, lo tienes que cumplir. Entonces, esa parte, es decir, aunque tengamos esa posibilidad a nivel local, tengo que platicar con el Seguro Social,
irme por ahí, un asunto, que por ejemplo la famosa autodeterminación o algún recurso por ahí que me pueda echar la mano el Seguro Social. Si no, abiertamente no tengo forma de dejar de pagar, en este caso, Seguro Social. Comentabas tú, Iván, que ahora tengo que pagar yo, patrón, de mi bolso los salarios. ¿Y qué pasa con las cuotas de Seguro Social? Que eso es también en este caso, y abiertamente lo digo, se le olvidó al gobierno o se hizo, este caso, mutis, no hizo nada por dar alguna facilidad en este caso. Lejos de dar una facilidad, ¿qué hizo el Seguro Social? Te recuerdo que tienes esta posibilidad de mandarme a hacer en este caso, pago en parcialidades. Vamos, qué valiente apoyo, ¿no? Valiente apoyo. Entonces, tu facilidad es que me recuerdas qué medios tengo para pagarte, pues qué chistoso me saliste, ¿no? Entonces, esa es la parte interesante, mi estimado Iván, estimados compañeros, de que lamentablemente, legalmente, por más que te quieras mover entre las triquiñuelas que tiene la ley de trabajo, se nos olvida la parte fiscal. En este caso, le llaman por ahí en Instituto de Investigación Jurídica de la UNAM, hay un libro muy bueno que le llaman Derecho Fiscal Laboral, esta parte. Es decir, que precisamente se tiene que pagar impuestos, pero de la relación laboral. Y no precisamente estoy hablando de impuestos sobre nómina, sino en este caso, que esa es otra vertiente. Para los emprendedores también tienen que pagar su impuesto sobre nómina, porque si pagas salario, pagas impuesto sobre nómina. Entonces, esa es otra situación. Es decir, nos olvidamos del salario, pero nos faltan la famosa carga social. Tú hablas de un outsourcing, los outsourcing te cubren, sí. En este caso, los outsourcing se convirtieron en una posible fuente de financiamiento como tal. ¿Por qué? Porque estamos financiando la nómina de empresas, comentaba en este caso el licenciado Pedro, él que en este caso está allá en la zona norte, maquiladoras, en este caso armadoras, que están por outsourcing, el outsourcing le cubrió esta parte. Entonces, lejos de ver una parte legal, sí me gustaría, insisto, aterrizar y retomar el punto que comentó Rocío, de ver las fuentes de financiamiento para esta situación, porque por más que haga la parte legal, ¿de dónde? Si no hay dinero en este caso, estimado Juan. Sí, Gabriel. Pues creo que al inicio de tu comentario en esta sección, tú dijiste que estamos a un año. Es un año en donde estamos en la nube, no sabemos qué hacer, qué no hacer, el gobierno no nos da una guía, tal vez no queremos que nos ayude, pero que sí nos dé una guía legal y formal de cómo actuar, ¿no? Creo que es parte de esta forma de gobernar. Bueno, nos seguimos antes de entrar a la política, ¿no? Pedro, la nueva forma de hacer el procedimiento de conciliación con los trabajadores desde una cuestión de estas plataformas, de ser despidos en una pantalla. Sí, mira, qué importante hablas de un procedimiento de conciliación. La verdad es que se acaba de emitir, la semana pasada por ahí se emitió el acuerdo que establece los lineamientos para el procedimiento conciliatorio y contempla como inicio. Sin embargo, ¿dónde está aplicando o dónde se aplica en estos procedimientos? Pues donde la etapa de la reforma laboral se ha implementado. Hablamos de 8 estados del año pasado y creo que se suman alrededor de 10 entidades en las que empezará a aplicar este Centro Federal de Conciliación y Arbitraje, que inicia, como bien dices, con una solicitud que puede ser presencial o puede ser a través de un buzón o de un medio electrónico, y que el mismo centro será quien dará trámite a través de resolución de sus conflictos, pero deja algunos casos en los que hay excepciones en los que no van a poderse, en estos casos de discriminación o cuando hay un caso de acoso, de violencia, pues son casos que no se van a poder llevar ante el Centro Federal de Conciliación, aunque el nuevo lineamiento por ahí dice que la discriminación, el acuerdo que salió, no así la Ley Federal del Trabajo, que la discriminación podrá ser a forma voluntaria, que acudan las personas a resolver el tema. ¿Qué pasa si no acuden? Bueno, hay tres opciones por parte del patrón, incluso hasta una multa, pero por parte del trabajador, pues digamos que nada más basta con que haga su solicitud, haga su trámite, vaya y se notifique al domicilio del patrón y espere a que se lleve el proceso, el cual no deberá exceder de 45 días. Sin embargo, pues nos enfrentamos todavía a un rezago de las juntas de conciliación en donde ya están estos procedimientos, pues no sé de cuántos juicios se puedan estar hablando, y además que muchos de los criterios que todavía ya contempla la nueva Ley Federal del Trabajo no se aplican en donde todavía no entra la reforma.
Y ahorita hablaba precisamente el doctor Gabriel, el licenciado Gabriel, del tema de este supuesto en el que se puede o no entregar el aviso de rescisión, o más bien lo pudieras acreditar en un juicio que hay un despido justificado. Pues hay juntas que todavía no aplican este criterio, hay juntas que van a esperar a que los tribunales colegiados de circuito emitan algunas tesis o ya las jurisprudencias que obliguen a que se apliquen estos criterios. Sin embargo, todavía siguen aplicando la Ley Federal del Trabajo previa a la reforma, lo que complica también el escenario en el tema de la conciliación. Sin embargo, creo que se avanza en el tema del tema laboral. Yo creo que el acercamiento a una conciliación previo a un juicio puede llevar con estos mecanismos alternativos en los que van dando opciones, puede llegar a ser una pinza que ahorre o que evite tanto juicio ante los tribunales. Sin embargo, habrá que esperar porque cada región tiene particularidades o actividades muy específicas. Nuestro país está dividido completamente en sectores. Entonces, habrá que ver en dónde podrá avanzar más y dónde yo creo que va a haber un rezago igual en este caso de la conciliación. Y donde no haya entrado, Pedro, esta reforma, ¿cómo actuar para hacer esta conciliación? Bueno, de entrada no se puede acudir ante el centro. Sin embargo, la conciliación existe en el Poder Judicial de la mayor parte de las entidades federativas. Puede haber un procedimiento conciliatorio no laboral o puede haber convenios entre las partes, entre trabajador y empresa. Puede haber estos convenios, se podrán depositar ante la Junta. Sin embargo, no son todavía los convenios de conciliación que establece el Centro Federal, sino son convenios o acuerdos que se pueden hacer dentro o fuera de juicio con la voluntad o autorización de cada una de las partes. Ok, correcto. Muchas gracias, Pedro. Rocío, creo que un tema que puede estar ahorita dando un dolor de cabeza a los emprendedores es el tema del outsourcing. Si se va, se queda, si se llega a una parte media. ¿Cómo han sentido esta parte ustedes? Sí, bueno, nosotros pensamos que se debe de quedar porque sí ha sido un mecanismo para la generación de empleo y que no siempre ha sido malo, ¿no? Ni para el trabajador ni para la empresa. Entonces consideramos que no se debe de satanizar, por así decirlo, el outsourcing. No creo que sea malo. De hecho, incluso el mismo gobierno utiliza el outsourcing. Yo en algún momento de la vida, hace algunos años, estuve elaborando para gobierno en un esquema de outsourcing. Entonces, digo, no sé cuál sería como el afán de querer acabarlo, porque, digo, parece más bien como una estrategia de gobierno en contra de los empresarios, de los emprendedores que estamos pues generando empleo, estamos transformando pues la vida de muchas personas, estamos creando, estamos innovando, hay muchísimas personas súper talentosas, creativas que están haciendo cosas muy padres por México y por el mundo y parece ser que más allá como de abrir puertas es como poner trabas y más trabas y más trabas y más trabas. Y esa es mi perspectiva. Yo lo siento así. No creo que el outsourcing sea malo. Digo, no dudo de que en algún momento se haya empleado de alguna manera equívoca, pero no creo que se deba de satanizar tal cual. Gracias, Rocío. Gabriel, respecto a este tema, creo que como en todo, hay abusos. Y yo no llamaría outsourcing realmente a aquellos que se van totalmente fuera del marco legal, de la praxis legal, ¿no? Yo creo que esos, pues ya literalmente son evasores o son, los podemos llamar factureros, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Creo que la filosofía de un outsourcing es simplemente yo tengo a los empleados, yo pago todas las prestaciones, sí, con una tal vez estrategia, tal vez con alguna coyuntura legal que a lo mejor tú no podrías tomar o por aminorar costos, ¿no? Pero tú, ¿cómo ves este futuro, Gabriel, del outsourcing? Viendo, insisto otra vez, porque así que realmente dependemos, nosotros en la parte legal dependemos obviamente de los empresarios, obviamente viéndolo, otra vez retomando el tema de lo que nos aporta en este caso Rocío.
Obviamente, por supuesto, no puede dejar de existir una fuente de financiamiento laboral, lo comenté hace rato. Sí. Lo estamos viendo ahorita con la pandemia, o sea, si realmente tú no tienes para la nómina, el outsourcing te soluciona el tema. Bien comentas en este caso, Iván, las cosas como son, diría por ahí en este caso una política de los años 70. ¿Cómo va? Las cosas al calzón quitado. Tiene que decirse las cosas como son. En este caso, si eres un facturero, ¿cómo va? Tienes que ser en este caso determinado, en este caso Claro. lo cómo va. Pero si eres y así lo tengo que decir, un noble, trabajador y muy voluntarioso outsourcing, tienes que sobrevivir. Ahora bien, en este caso, así como está la iniciativa, que por cierto tiene bastantes situaciones, es decir, se prometió desde septiembre que iban, literal, las palabras textuales del gobierno federal fue, vamos a eliminar el outsourcing. Todo el mundo, caray, ¿cómo que vamos a eliminar? Después, vamos a ver cómo va a quedar. Después, se presentó la iniciativa y resulta ser, y abiertamente lo es, la reforma no es tanto una reforma al outsourcing, sino es una censura a la palabra subcontratación. Tú, en este caso, vamos a llegar, en este caso, Rocío, puede ser que tenga un outsourcing. Ella puede ofrecer servicio en este caso, pero ya no va a ser los servicios de contratación, sino va a ser un sinónimo que no sea subcontratación. En este caso, OUTAS, en este caso, no sé, algún otro beneficio que podamos, en este caso, abiertamente un extranjerismo que podamos aplicar aquí en México, lo que vamos a hacer. Pero mi contrato que voy a tener yo, prestador de servicios, con tu cliente, en este caso, no puede tener subcontratación. Así la palabra, en este caso mágica, va a ser que no tenga subcontratación. Con los demás bemoles, en este caso, tienes que cumplir con tu, lo que le llamamos el famoso sistema de cumplimiento, tu parte seguro social, tu parte Infonavit. A nivel local, obviamente, algunos estados te piden que retengas, si no tienes el centro de trabajo ahí, te piden que retengas, en este caso, el famoso impuesto sobre nóminas. Y obviamente lo mismo para seguro social. Realmente, la reforma, así como está, lo único que va a afectar es el control que tiene actualmente el seguro social. ¿Por qué? Actualmente el seguro social distingue una empresa outsourcing porque me facilita lo que se llama un registro patronal por clase, que son 5 clases en un mismo domicilio. En este caso, por ejemplo, se me ocurre en el domicilio donde esté, en este caso, fiscalmente hablando, cualquiera de nosotros. Ok, ahí tengo yo 5 registros patronales. Eso, en este caso, sí lo marca la propia ley de seguro social. Con la reforma que quiere, en este caso, aprobar, se elimina eso. Vas a tener que abrir un registro patronal en cada parte donde tengas trabajadores. Entonces, eso obviamente al patrón se vuelve mucho más tedioso y sobre todo deja de tedioso, sino que hay que revisar las obligaciones locales que tienes por ahí. Entonces, realmente esta reforma, lejos de quitar, como según esto, la promesa de campaña fue quitar el outsourcing y sobre todo con un tinte un poquito socialista el asunto de que vamos a eliminar las malas prácticas que te están en este caso quitando derechos. Realmente, insisto, las cosas como son, quien realmente te quita derechos no es un outsourcing, realmente es un facturador que ocupa las cosas para simular y realmente cae en este caso, para eso se diseñó el espectro del tema de las famosas factureras, el tema en este caso los famosos EFOS y los EDOS, que es un término 100% fiscal, pero realmente esas son las empresas. Si realmente te quitan algún derecho, obviamente son este tipo de empresas, así que aquí sí tenemos que discriminar las que son del montón y las que realmente es un outsourcing que sí cumple con todo. Porque me consta, y que porque también he trabajado y aparte he asesorado outsourcing, me consta que si te ponen las pilas en este caso, créanme que no tienen ningún problema en materia de outsourcing. Entonces, cuando se anunció esta iniciativa de reforma, a mí sí me dolió que quisieran matar todas esas fuentes de empleo que estamos en la empresa outsourcing. Entonces, lejos, y más con el tema de la pandemia, lejos de provocar más fuentes de trabajo, que lo ideal, quieren quitar estas fuentes de trabajo. Entonces, para mí, abiertamente lo digo, vamos a distinguir ya entre los buenos y los malos, y entre los pésimos, outsourcing en este caso. Y para mí tiene que sobrevivir. Y otra cosa que no se nos puede olvidar, lo usaron, abiertamente lo decimos, no quiero meterme tanto en ese tema, lo usaron algunos como parte de su campaña política, ¿eh? No hay que olvidarnos de esa parte. Sí, claro, yo estoy de acuerdo contigo, Gabriel, que yo creo que con que la ley la aplicaran como está, eliminaría las factureras. Por supuesto. No hay necesidad de buscarle más escollos. Lo comentó Rocío, el tema del outsourcing con gobierno. O sea, sí, no claro. vamos lejos. Así no, es. bueno, y el outsourcing de gobierno, si lo recordamos en aquellos ayeres, entró para quitar los derechos sindicales, para evitar huelgas, y hoy estamos reviviendo también esa controversia, ¿no? Así es. Que tenemos que revivir en la parte sindical, ¿no? Pero bueno, ese será otro tema donde hablemos de
de los sindicatos internacionales que quiere hacer Napoleón Gómez Urrutia, ¿no? Así es. Pero bueno, seguimos contigo, Pedro. En el esquema de outsourcing, tu opinión para la gente, cómo lo está viviendo, cómo lo están viviendo allá ustedes. Mira, yo creo que la reforma como tal, lo que elimina es esta administración de personal en la que muchas empresas cayeron, ¿no? En el de duplicar actividades o tareas dentro de los centros de trabajo, porque la reforma del 2012 fue muy clara en el 15A, ¿no? Que no abarque la totalidad de las actividades o comprendas actividades iguales, que cumpla con el carácter especializado, dice el 15A, y que no abarque completamente el centro de trabajo o todas las actividades que realizan dentro de la empresa. ¿Qué sucede? Y yo creo que ¿a dónde va el fondo? Todo va al fondo con el insourcing, Iván. Claro. O sea, con estas empresas que crearon a sus empresas de servicios, que lo único es que les administraban todo un personal para poder facturar al final y tener una ganancia, pero la PTU o esta ganancia completa la concentraban en una empresa que era la que al final obtenía toda su ganancia. Al margen de la ley se permitió. Cuando surge el 12, pues se permite que se puedan crear estos esquemas para las compañías, que no está mal. O sea, el empresario lo que buscó pues es también obtener alguna ganancia. Entonces, ¿qué sugirieron en aquel entonces? Bueno, o qué sugeríamos como abogados, que se hicieran cambios en los objetos sociales en los que se pudiera acreditar que las compañías prestaban un servicio con un carácter especializado, en este caso la administración, y la otra empresa se dedicaba a la inversión, a toda la estructura, a una estructura corporativa de administración. ¿Qué es lo que dijo el gobierno? Oye, pues no es justo que no esté repartiendo esta utilidad cuando realmente quienes participan en esta actividad o en esta unidad económica, pues son ambas partes, ¿no? Entonces, yo creo que el fondo es ir sobre estos esquemas complejos en los que hay mucha inversión, en los que sí creo que va a desincentivar a la inversión tanto nacional como extranjera, al no ver ya un esquema, porque la PTU pues es alto, aparte el patrón pues ya paga impuestos, ya paga seguridad social, ya paga prestaciones económicas y aunado a eso tiene que repartir una parte de su ganancia. Yo creo que es en donde sí va a poder desincentivar la inversión y es lo que creo que esta reforma está atacando a estas empresas que administraron personal y como insourcing, y sobre todo aquellas que simulan un insourcing o un outsourcing, ¿no? Que están haciendo completamente tareas que hay dentro del centro de trabajo y que facturan, digamos, por el empleado como si fuera un objeto de comercio. Entonces yo creo que va a caminar sobre esta prohibición. Sí, el gobierno creo que la va a aprobar. No sé si a rajatabla como está actualmente, pero sí es un proyecto que incluso políticamente para ellos representa no solo la elección de este año, yo creo que sí la presidencial de los próximos años. Claro, claro, Pedro, estoy de acuerdo contigo. Y nada más como comentario adicional, yo creo que hay cosas que el gobierno federal pudo haber arreglado para que esto no fuera o que no naciera hace años, ¿no? El tema de tener una base para PTU diferente a una base para el impuesto sobre la renta empresarial, lo que lleva es a tener que volverle a grabar las utilidades a los empleados, cuando en el tema de los dividendos que le das a los socios van libres de impuestos porque provienen de las utilidades corporativas. Y al determinar otra base, les grabas a los empleados y aparte nos castigan a la parte emprendedora con uno deducible, ¿no? Por la parte exenta que lleva. Entonces, creo que sí es como el abogado del diablo, ¿no? Lo que están queriendo hacer. Pero, en fin, veremos qué pasa en los siguientes días y esperemos tener una plática también sobre este tema que es muy importante. Rocío, pues es un tema muy interesante, despidos injustificados y justificados en esta época de pandemia, pero nos tenemos que ir. Tus conclusiones y recomendaciones. Sí, claro que sí. Bueno, mis recomendaciones para los emprendedores, las emprendedoras, pues siempre la protección legal, ¿no? Que muchas veces cuando se empieza un negocio, cuando se tiene, la parte legal a veces es la parte más descuidada
que hemos visto que en el caso de las emprendedoras, pues lo dejan como para después, ¿no? Van postergando ese tema, ¿no? Entonces es muy importante el que sí o sí, pues recurran a asesoría legal, ya sea para, pues, tener bien a sus empleados, hacer bien los contratos y, digamos, todas las cuestiones legales que estén bien. Segundo punto, algo que han mencionado de forma recurrente y que estoy de acuerdo con Gabriel, es el tema de la fuente de financiamiento. Creo que para muchos negocios sí es bien importante el repensar sus modelos de negocio y adaptarlos a esta nueva realidad que estamos viviendo ante la pandemia del COVID-19, porque, pues como ustedes ya se habrán dado cuenta, pues prácticamente estamos solos, o sea, no hay un apoyo real del gobierno y entonces la innovación viene de nosotros, ¿no? De quienes estamos pues al frente de estos negocios y sí, es bien importante que repensemos cómo podemos aprovechar la tecnología el día de hoy para poder diseñar nuestros modelos de negocio y pues seguir impactando, conservando empleos o generándolos y pues también impactando la vida de quienes tenemos cerca y contribuir al desarrollo de nuestro país, ¿no? Y bueno, finalmente, para el tema de la negociación con los empleados, pues siempre hablar de la honestidad, creo que eso funciona bastante bien, el comunicar asertivamente, el que se tenga muy claro cuál es la situación actual que se está viviendo en la empresa, o sea, como que transferir esa comunicación, compartirlo con el equipo de trabajo y pues pensar también cómo, pues cómo sí podemos a través de repensar el modelo de negocio conservar empleos, ¿no? Y que en equipo pues se pueda generar algo, pues algo constructivo, algo que beneficie a todas las partes. Muchas gracias, Rocío, por tus comentarios y por tu participación en esta mesa. No, al contrario, un placer. Gracias. Gracias, compartir con ustedes. Gracias. Gabriel, tus comentarios, conclusiones y recomendaciones. En este caso, como conclusión, abiertamente les hago una invitación a todos a que le entremos al tema, en este caso denominado sistema de cumplimiento, en este caso para empresarios y para abogados. Sistema de cumplimiento es una parte donde obviamente tienes que revisar, en este caso, la parte legal que comentaba en este caso el empresario, que en este caso Rocío, y obviamente cuáles son los bemoles y sobre todo, así como si fuera un ejercicio de escuela primaria, sabes que tienes que A, B, C, tú como empresario, ¿qué tienes que cumplir? Porque primero tienes que saber qué tienes que cumplir antes de entrarle, porque cuántas veces hemos sabido, no me dejaré mentir, Rocío, y lo tengo que decir como dice el refrán, te avientas como el borras, sin saber que tienes que pagar impuestos, tienes que pagar esto, tienes que pagar el otro. Y ya cuando te das cuenta, así como el ejercicio que comentó Iván al principio, tienes que sacar de tu tarjeta para pagar la nómina. Espérate, ¿en qué momento? Ahorita sabemos que es por la crisis, sí, pero ¿en qué momento se convirtió esa parte? Entonces yo sí hago la invitación a esos emprendedores, a esas personas, en general a todos, contadores, profesión, que le entremos a la política denominada sistema de cumplimiento, lo conocemos como compliance, como sea, sistema de cumplimiento para que podamos entender, obviamente, todas las 360 grados de las obligaciones que tienes. En este caso estoy hablando específicamente de derecho laboral, derecho a seguridad social. Obviamente, en este caso, Iván, me vas a decir mucho más, obviamente, de los temas fiscales. Pero esto es importantísimo, insisto, antes de poder emprender, obviamente, cosa que comenta Rocío también, de que están solos en este mundo. Están solos ya, el mismo gobierno, tal vez por los que unos aprobaron las situaciones, el mismo gobierno los dejó solos. Entonces, no hay que más que buscar profesionistas, obviamente, buscar personas, en este caso espacios como este caso, la llave maestra, para poder entender un poquito de las obligaciones que yo tengo. Entonces hay que acercarse en este caso a los profesionistas y abiertamente como va, obviamente seguir los que sí en este caso les pueden hablar en un lenguaje liso y llano, no tanto tecnicismos en este caso, sino para que ellos también puedan entender esta parte y aquí nos vamos a la parte emocional para que también ellos se motiven a seguir estudiando. Esa es la realidad, estimado Iván, si en una palabra puedo referir, que sigan estudiando. Muchas gracias también por la invitación y un placer estar platicando con ustedes. Muchas gracias, Gabriel. Estoy de acuerdo contigo. La educación financiera es básica y el seguir aprendiendo después de la universidad, maestría o lo que hayamos estudiado es importante. Y en estos tiempos hay que desaprender para volver a aprender, ¿no?
Muchas gracias otra vez, Gabriel, por tu tiempo y espacio que nos has obsequiado en esta mesa de análisis. Pedro, tus comentarios y conclusiones a este tema de despidos justificados e injustificados en época de pandemia. Gracias, primero que todo, gracias por la invitación y agradezco a los panelistas. Yo creo que es muy importante lo que mencionaba ahorita Gabriel, el tema del cumplimiento. Entonces, en esta parte yo lo que sugiero es, primero, a los emprendedores, pequeñas, micro, asesorarse bien en la parte en la parte contable, con asesores contables, con la parte del financiamiento, en la parte de los recursos, qué obligaciones tienen tanto de IMSS como en SAT, y en la parte laboral, qué esquemas o qué alternativas tienen para salir adelante, también asesorados por abogados laboralistas, expertos, yo creo que en las dos materias, tanto en seguridad social como en materia laboral, para que puedan decirles cuándo presentar avisos, cuándo proceden los convenios, qué formalidades deben reunir y documentarlo. Toda la parte de documentar, de tener la evidencia, de tener en estos momentos que ahorita todo es virtual, la autoridad sigue siendo a la antigüita, la autoridad quiere ver que hay documentos y que puedes acreditarlo tanto en un juicio como en algún recurso que tengas. Y la parte en la parte del despido justificado o injustificado, si se llega a esta duda, bueno, pues partir de qué integra un finiquito, yo creo que hacer esta parte o esta aclaración, qué es lo que corresponde cuando hay un finiquito, cuáles son los casos en los que se paga un finiquito, qué plazo se tiene para pagar conforme al 516 de la Ley Federal de Trabajo, que nos habla de que se tiene un año a partir de que se haga el convenio, y la parte de la indemnización o liquidaciones, como las conocemos en las compañías. Bueno, ¿qué debe de abarcar estos 3 meses? La prima de antigüedad, el tema de las prestaciones de vengadas o salario en caso de juicio, pues qué va a integrar, si se reclama la reinstalación o si se reclama una indemnización, qué conceptos deben de integrarse en cada una de estas dos. Y la parte del IMSS también es en la parte del personal vulnerable. Si hay un dictamen de invalidez por parte del IMSS, ¿qué opciones se tiene? Una, pues también nos dice la ley que se le pague un mes de salario como gratificación cuando no exista un puesto igual o similar, o que le proporcionemos un puesto. Si no hay, pues también hay que darle una indemnización. Pero yo creo que esta parte de las personas vulnerables o de aquellos dictámenes que el IMSS nos ha dado, sirven al emprendedor para conocer este abanico en el que puede también él salir adelante y no verse abrumado con tantas noticias o con tantos requerimientos o con tanta inversión en estos protocolos de sanidad que también requieren muchísima inversión. Son alternativas que les puedo sugerir, puedan valorar y documentar, sobre todo en políticas, en acuerdos, en todo un diseño de estructura documental que sirva de evidencia para la autoridad. Muchas gracias, Pedro. Y pues bueno, nuevamente, muchas gracias por su tiempo, Rocío, Pedro, Gabriel. Una excelente mesa de análisis sobre este tema que sentimos que tiene mucha repercusión entre los emprendedores porque existen dudas, es una circunstancia nueva la que hemos estado viviendo, que no la habíamos vivido nosotros prácticamente, o creo yo, la gente que está con vida en este planeta, pero en fin, estamos aquí, nos tocó vivirlo y pues bueno, hay que afrontarlo. El tema de hoy fue despidos justificados e injustificados en época de pandemia. Muchas gracias por su participación. Espero verlos pronto en una nueva mesa de análisis. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Iván.